¿Qué tal, mis conejos? Bienvenidos nuevamente a su canal, El Conejo Blanco. Conejos, el video de hoy es para despertar en ti cierto enojo, cierta ira, cierta furia, cierta energía para luchar en contra del sistema. Cierta energía de unión entre nosotros, entre la población, de unirnos contra el sistema económico corrupto, contra este sistema de logias, de rituales, de sacrificios, de engaños, del engaño a la humanidad desde el principio, nuestro origen, nuestra historia, ese adoctrinamiento que sufrimos en las escuelas por ese mismo sistema educativo, por parte de la misma pirámide Illuminati, en la cual nos programan desde chiquitos para obedecer, para creerles a ellos, para no cuestionar, para creer lo que nos dicen ciegamente. Esta guerra en la que estamos es una guerra espiritual. Ellos, los miembros de las logias Illuminati de mayor nivel, quienes tienen el conocimiento de cómo funciona esta realidad, cuál es la naturaleza de la realidad, esas personas que pueden acceder a ese mundo astral, a ese mundo espiritual, en el cual ellos tienen contacto con entidades de otras dimensiones por medio de estos rituales de sacrificios humanos. Su objetivo, aparte de un control mundial de la población, de la perspectiva, de las ideas de cada persona, más allá de ser unos esclavos físicos, ellos nos impiden y les da mucho miedo que lleguemos a esos lugares, que conectemos con nuestra esencia, con nuestro interior, con nuestra glándula pineal, que es donde existe esta guerra, en la glándula pineal, en el tercer ojo, en el acceso a conectarte tú con otras entidades, con otras dimensiones, con un entendimiento mayor de la realidad. Nos están bloqueando este camino por todos lados. Con la pasta de dientes que nos dan, que tiene flúor, la misma agua, la comida que nos dan. Podemos ver cómo nos enferman por muchísimos lados, tanto con lo que consumimos de alimentos, como a las instituciones a las que asistimos, que son parte de ellos, sus escuelas, como por medio de, también hemos visto en las películas, el primado negativo, los artistas MK Ultra y sus videos de música, exponiendo simbología satánica. Por eso, todo depende de ti. Todo depende de nosotros. Hay que unirnos. Hay que quitarles el poder dejando de consumir su música, sus pastas de dientes, sus alimentos que nos dan. Juntémonos en familia, entre amigos, no para beber alcohol y hacer lo que ellos nos programan para hacer. Juntémonos en grupos a hablar
de este control mundial que existe, de cómo nos adoctrinan en la escuela desde pequeños. Y más importante, hay que juntarnos para practicar entre nosotros la meditación y el intentar ir hacia adentro. Intentar practicar la visión remota, los viajes astrales, la telepatía, acceder a esos niveles de conciencia, poder ver la realidad más allá de nuestros limitados 5 sentidos, producir el DMT de manera voluntaria, con meditaciones profundas, para acceder a esos lugares donde hay entidades, donde puedes ver la realidad como es, donde nos bloquean que vayamos a nuestra pineal, que desarrollemos nuestro tercer ojo, que desarrollemos estas habilidades. Imagínate que es parecido a tener justamente un viaje de estos maestros ancestrales, estas plantas de poder, psilocibina de los hongos, ayahuasca, peyote, esos maestros ancestrales que están ahí en la naturaleza, que nos llevan a estados superiores de conciencia, en los cuales podemos descodificar más de la realidad y ver cosas que están ahí que no podemos ver con nuestros limitados 5 sentidos. Podemos hacer eso mismo sin consumir a estos maestros. Podemos hacerlo con meditaciones profundas, segregando DMT de nuestra glándula pineal a voluntad, nosotros, practicando nuestros sueños, juntándonos en grupos de amigos, de familia y practicar meditaciones, practicar telepatía, taparnos los ojos e intentar hacer visión remota, ponernos objetos enfrente y unirnos para que el sistema deje de controlar nuestra vida, para que el sistema deje de decirnos cómo pensar, qué hacer, dejar de ser esclavos de este sistema económico corrupto, dejar de trabajar por dinero y trabajar en uno mismo, trabajar para uno mismo, trabajar para la humanidad en conjunto, porque somos una especie, la especie humana. Y en vez de estar peleando unos con otros, como nos tiene el sistema todo el tiempo peleando unos con otros, es unirnos y evolucionar como especie, evolucionar como especie de adentro, de afuera, cambiar la manera en la que vivimos por completo, olvidarnos del sistema del dinero, comunicarnos todos telepáticamente, acceder al astral, tener contacto con otras entidades, dejar de seguir a las logias Illuminati ciegamente, darse cuenta que estas logias, aparte de los rituales de sacrificios humanos que hacen con bebés, que ellos ahí en esos rituales consumen la glándula pineal fresca de estos bebés y es donde canalizan a los reptiles de la cuarta dimensión, a estas entidades de otras dimensiones. Juntos podemos, gente. El chiste es paso a paso, día a día, acción tras acción. Lo que hagas en tu día a día, lo que digas en tu día a día, ayuda a que todo esto sea posible. Si te alimentas bien, si meditas, si platicas con tus grupos acerca del control mundial
Illuminati, si despiertan juntos, si se reúnen para meditar. Entrar en esos estados como grupo, se amplifica todavía más la energía. Si pones unos tonos binaurales, se ponen todos a meditar. Por eso es que en todas estas meditaciones grupales que hacen los hindús también hay cantos y entran en ese trance. Accedamos al interior, donde está Dios, donde está el universo, donde está esa conexión con la latiz del universo, y podemos ahí modificar la realidad misma. Vamos a una compilación de videos y nos despedimos. Who gave them the right to charge us for water and land they didn't create? We should not be paying anything for our existence on this earth. Let that sink in. Let it scrape against everything that you've been taught. Because the most insane idea humanity ever normalized is that you owe money simply for being alive. You were born here without consent on a planet you did not create, under a sky that no government ever hung, breathing air that no corporation manufactured, and somehow you start life already in debt. That's not normal. That's not moral. That is not even sane. Explain to me how land became owned. Explain how water became a bill. Explain how shelter became rent, movement became a license, and rest became something you have to earn after selling most of your waking hours. They didn't just monetize labor, they monetized survival. And the moment survival has a price tag, freedom is gone. Because if you must comply to be allowed to live, that is not choice. That is coercion, wearing a suit and calling itself civilization. And don't insult people by calling this just how the world works. That phrase is the psychological gag they stuff in your mouth before they tighten the leash. Miss enough payments and watch how fast the mask drops. They don't just take your house. They don't just shut off your utilities. They take your mobility. They take your dignity. They cage your body, all because you failed to keep up with the subscription fee for being alive. That's not order. That is a threat backed by force. Work itself is not the enemy. Contribution is natural. Humans have always built, always grown, always created, and always shared. What is evil is when contribution stops being voluntary and becomes a condition for survival. What is evil is when fear of hunger, homelessness, and medical neglect is used as the whip. And that fear is not accidental. It's engineered. It keeps you obedient, tired, and arguing with your neighbor instead of questioning the system that's draining you dry. No moral system, none, can justify charging human beings for access to the earth they were born on. If a system requires you to earn the right to exist, then that system is illegitimate at its core. And if hearing this makes you uncomfortable, good. That discomfort is the sound of a lie cracking. You're not lazy for questioning this. You're not crazy for feeling it's wrong. You're dangerous because you're starting to realize the truth. You were never meant to pay for your own existence. In charge of the CDC that was controlling and telling our government to shut down small businesses and what they recommend for the mandates of the vaccines and Pfizer and all this. The director of the CDC was Rochelle Walensky, dual citizenship with Israel. She's a Jew. Deputy director of the CDC, Ann Shawalchik, dual citizenship with Israel, Jew. CDC chief of staff, Sherry Berger, dual citizenship with Israel, Jew. CDC chief medical officer, Mitchell Wolf, dual citizenship with Israel, Jew. Chris, CDC director of the Chris, Washington office. I'm going to This ask that is you- pertinent to the topic. Yeah, this is pertinent to COVID. So, director of the CDC of the Washington office, Jeff Resnick, dual citizenship with Israel, Jew. COVID SAR, Jeff Zaitz, dual citizenship with Israel, Jew. COVID senior advisor, Andy Slavitt, dual citizenship with Israel, Jew. Assistant of Health Secretary for This Human is out of Services for order. our country, the Assistant of Health Secretary, Rachel Levine, Michael transgender, Vernon, dual can you citizenship speak, with please? Israel, Yes. Jew. I'm going to ask that you hold off, Christopher. The chair has ruled that your comments are out of order. She's asked you to stop. How is it out of order? The chair How is it out has of order?
He said Jew. There's nothing wrong with Jew. It's not derogatory. Head of Pfizer Vaccines, Again, the Albert chair Bourla, has- dual citizenship with Israel, Jew. Pfizer chief scientist, Michael Dostin, We need dual citizenship decorum with here. Israel, Jew. Moderna chief scientist, Talz X, dual citizenship with Israel, Christopher, Jew. BlackRock, please. everyone know BlackRock? BlackRock CEO, Larry Fink, dual Please, citizenship with Israel, Jew. Christopher. I said we're willing to sacrifice our ego, our reputation, You have and 19 our lives. seconds. Yes, ma'am, and I love you, and I appreciate your patience. BlackRock president, Rob Capitale, dual citizenship with Israel, Jew. The CDC chief medical officer of Johnson & Johnson, Joanne Waldstreicher, dual citizenship with Israel, Jew. Chief medical officer You are of done. Merck, Michael Rosenwald, dual citizenship with Israel, Jew. Head advisor of the World Economic Forum, Yuval Harari, dual citizenship with Israel, Jew. And that's only talking about COVID. That's not talking about who's in charge of our Christopher, government. you need to That's not stop. talking about who's in control of the media or the banks. I can go on. God bless y'all. Thank you for your patience. Porque el mundo no se está dando cuenta de que vamos 10 años más tarde. Hoy estamos viendo la filtración histórica del caso Epstein. Nadie se para pensar de que esto en realidad es basura. Basura que el sistema ya procesó hace una década. Os tiran estos documentos porque ya no les sirven. Porque los nombres que aparecen ahí ya están protegidos. O el daño ya está controlado. Yo pienso firmemente que esto es una jugada maestra. Te mantienen ocupado analizando el pasado para que no tengas ojos para el presente. Mientras tú intentas descifrar quién estaba en la isla en 2012, ellos están construyendo el próximo nivel de control. En tu cara, miles de personas han pagado fortunas para que sus nombres no aparezcan en esos papeles. Pero la verdadera estafa aquí es el tiempo. Nos hacen creer que estamos descubriendo la verdad, cuando ellos mismos han decidido qué archivos sacar y qué archivos no. Los que ya no consideran peligrosos han sacado. Luego el truco, que yo lo considero trucazo final, ha soltado la inteligencia artificial como que no sabe qué, cuando el barro les llega al cuello. ¿Por qué? Por una simple razón, para que a partir de ahora cualquier prueba real que salga será cuestionada. Si mañana aparece un vídeo comprometedor de la firma, dirán que es un montaje, que es un deepfake. Han fabricado la duda universal. One of the first people to ever blow the whistle on what she says is absolutely happening, and that our own government has been involved for decades, spraying chemicals into the air with no regard for the people those chemicals could be hurting. I want to welcome in former U.S. Air Force environmental specialist and geoengineering whistleblower, Kristen Megan. It's great to have you back, Kristen. Appreciate you being here. So you've been talking about this issue for years now. Can you take us through what you say is absolutely happening? Yeah, thanks for having me back. This is absolutely happening, and it's basically now openly admitted, even though you're getting kind of pushback from the EPA, but I don't think it's intentional. What I discovered around starting in 2007, I was working in bioenvironmental engineering in the Air Force. And like I had mentioned previously, I tried to debunk this. And in the attempt to debunk it, I realized as somebody who was approving forms called Air Force Form 3952s, I had to reject these toxicants on formerly known as an MSDS, now an SDS, because they're the very same toxicants we were trying to engineer out of the workplace. So why would we be procuring more? So lots of soil sampling, air sampling. Once I got threatened, I knew I found something, and it's very much happening. In fact, when I finished my master's around 2015, it was in one of my environmental textbooks that they were doing it. So it's a shock to me that people still think it's not happening. Yes, Yeah. I sold the book, but I wish I still had it. And we can all see it if you look up, and it just doesn't make sense, that it's coming from like a Delta flight flying overhead. So your role in the Air Force, if I'm understanding you correctly, was basically to approve these flights long before takeoff, and eventually you just said, no, I'm not going to do this anymore. Is that accurate broadly? Well, it wasn't approving the flights. So when you're using hazardous materials, you have to track them from cradle to grave, use and disposal. So when I was in the Air Force, I'm basically OSHA and EPA, but in the military. So I had to make sure that we were keeping workers safe. So we had to understand what we were bringing on and how could it affect human and environmental health. Right. And people will say to me, they're like, well, we don't think this is happening. If this isn't happening, why have multiple states passed laws banning weather engineering, including Florida, including Texas? Can you explain that? Yeah, that's exactly it. I know a lot of people have taken the angle of, because people still don't believe it. Even if you don't believe it, there's people that are trying to take action saying, look at what they're claiming. Because when the government claims that they're going to do something, they're already doing it. And they're trying to say, even if you don't believe it, would you want it to happen? It has these human and environmental impacts. So
Yes, and there's a lot of those legislators have reached out to myself and Dan Wigington over the past couple of years, so Yes. they have the information and all the government documents that are on geoengineeringwatch.org. Biggest question, in your opinion, why is this being done? And again, it might not be EPA, could be DARPA, could be War Department, could be private companies, but why are they doing this? I think there's a multitude of reasonings. You control the weather, you can handicap many people. We did it flooding the Ho Chi Minh Trail. But when you had this huge climate change initiative, we needed to find ways to dim the sun and decrease the solar load. So this is fear-based, and I also think it's financially incentivized through betting on crops and, again, handicapping anyone in war. Yeah, so it kind of takes away the organic from anything organic you're buying, because this is then sprayed into the air, and then and gravity brings it down. Eventually, the rain brings it down, and it is all over all of us. What are these crops doing to people? Or, I'm sorry, these chemicals doing to people? Well, a lot of them are heavy alkaline metals and salts, and what they do, again, is that synergistic toxicity. You're breathing it in, you have the dermal absorption and an inhalation. And it does depend on relative humidity and different weather patterns. Like, I live in Michigan, so we have all seasons in the same day. Right. So the dissipation rates are faster. When you ingest that, it is eating away at your gut health. And the thing is when they're using strontium and barium, those things bioaccumulate in the bones, and it also displaces potassium. And if anyone's ever had low potassium, you know that causes a massive issue with your nerves and your heart, and it can mimic a heart attack. So we're getting massively bombarded because, again, different routes of exposure, and depending on where you live, you can be more exposed already because you have background elements in your drinking water. Jeez, it's so scary. Kristen, we appreciate you being with us again tonight. Thank you. Look forward to having you. ¿Creías que todos estos meses sin sol y con viento en toda Europa eran mala suerte o casualidad? Esto es un mapa que detecta la señal electromagnética emitida por cada rayo en el mundo. Y al parecer, por lo que sea, Europa está hasta las cejas de señales electromagnéticas activas. Las mismas que llevo tiempo avisando que se usan para modificar la ionosfera, alterar la radiación solar, modificar las nubes y el viento. Pero ahora con una actividad sin precedentes. Resultado, en España 9 borrascas seguidas. En Inglaterra ni un solo día desde 2026 sin dejar de llover. Y Bélgica, Portugal, Francia, Italia, Alemania y Chipre batiendo récords de días sin sol, lluvias y viento nunca antes vistos. ¿Hasta cuándo, agendista? ¿Hasta cuándo vas a seguir defendiendo que esta barbaridad es vapor de agua, mientras las agencias de más de 120 países del mundo admiten estar rociando el cielo desde aviones para modificar el tiempo? ¿Hasta cuándo vas a seguir ignorando las cantidades 100 veces superiores de aluminio y bario encontradas en los embalses de todo el país? ¿Hasta cuándo vas a seguir defendiendo que el mismo pederasta caníbal que planificó pandemias junto a Epstein sea el mismo obsesionado con rociarnos con partículas desde aviones para en teoría salvarnos de ese cambio climático? Es que si realmente respetas la ciencia, empieza a usar la observación, las hipótesis y las pruebas en lugar de la obediencia ciega a quienes afirman que todo esto es tu culpa por no obedecer su agenda. This video and let me know if you notice any striking similarities between the public education system and literal prison. The resemblance is uncanny. Artificial lights, artificial materials, bells to tell you to go in and out, raise your hand, ask to leave, in a cage, I get it, but still, what is with that? I think the optimal school classroom is outside. I don't think young people should be, like myself was, under artificial lights, which, by the way, artificial lights shortens the lifespan of fruit flies. ¿La escuela te sirvió para aprender a pensar? No. Lo que hizo fue adiestrarte en la obediencia. Desde los 5 años, el sistema te condicionó a una rutina específica. Despertar pronto, vestir el uniforme, sentarse en filas y callar la boca hasta que sonara el timbre. ¿Por qué te obligaron a memorizar cosas que nunca vas a usar? El contenido no importaba. Lo que importaba era tu conducta. Esto se llama modelo prusiano. Fue creado en el siglo XVIII no para formar genios, sino para crear soldados leales y obreros de fábrica que no cuestionan las órdenes. Te entrenaron para el aburrimiento. Te enseñaron que el éxito es sacar nota 10 en obediencia. La escuela no es un centro de saber, es una línea de montaje. Y el producto es usted, un adulto dócil, endeudado y perfecto. Para fichar de las 8 a las 18, han formateado tu cerebro para ser empleado, nunca dueño. Rompe esa pauta
y recupera tu mente. Porque tienen la capacidad de dividir al mundo, dividir a la humanidad, hacerse matar entre los seres humanos. Nos dividen de todas las maneras que sea posible. Y ellos se unen de todas las maneras que sean posibles. Con sociedades secretas, con fraternidades, con organizaciones internacionales, como el Foro de Davos, el G7, el Club Bilderberg, los BRICS. Ustedes saben que los BRICS fue creado por el banco de inversión Goldman Sachs. Esa élite, señores, que nos somete, que nos manda, que nos endeuda, no tiene religión, no tiene partido político, no tiene ideología, pero lo peor de todo, señores, no tiene corazón. Y eso es lo más grave. Ustedes saben que la élite gasta miles de millones de dólares en laboratorios psicosociales, como el Instituto Tavistock, que se financia con la herencia del criminal Cecil Rhodes, que asoló África. Sí, las becas de Cecil Rhodes financian esos laboratorios que estudian cómo dividirnos. Porque ellos son muy pocos y nosotros somos muchísimos. Entonces nos tienen que dividir primero y después tienen que buscar fórmulas para matarnos. Por las dudas, para aquellos que no crean en la agenda de la muerte, recuerden el Memorándum de Seguridad 200 de Henry Kissinger, que hablaba precisamente de los métodos por los cuales bajar la demografía mundial. Y hoy es una preocupación terrible, explícita, señor presidente. Mire que esto no está oculto, esto no es una invención conspiranoica de un viejo desquiciado. No, no, esto está confesado. Ustedes pueden ir a los libros o a las conferencias del publicista israelí Yuval Noah Harari, y en sus alocuciones muy publicitadas, con un público muy joven, él habla precisamente del cambio tecnológico, habla de que el ser humano no va a tener espíritu, no va a tener alma, va a ser un algoritmo bioquímico, y que hay muchos que son estómagos sobrantes y que hay que eliminar. Para usted, ser masón es mala palabra. Es mafia. Es mala palabra. Es mafia. Mala palabra, mafia, mafia criminal. Nadie mató tanta gente en la humanidad como los masones. Cecil Rhodes y Leopoldo I. Tabaré Vázquez era masón. Sí, masón. Daniel Martínez es masón. Sí, sí, sí. Jorge Díaz es masón. Suprema Corte de Justicia, el que no es masón, es filomasón. Porque no solamente tenés al masón. Nuestro país y el mundo tiene 4 grandes vectores de poder. El más importante, el que está por encima de todo, que ellos mismos se consideran superiores a nosotros. Los hijos de Dios. Los sionistas. Los que están masacrando Palestina. Los que están masacrando semitas. Luego tenés los jesuitas, el Vaticano. Luego tenés la masonería. Y luego tenés el narcotráfico. Y pues bueno, mi conejo, ahí tienes esa compilación. Nuevamente apareció el creador de contenido para darle crédito a estos creadores. Podemos ver aquí la relación de la Agenda 2030 con el reducir el número de la población. Y pues se puede ver en la misma agenda LGBT, la agenda feminista, en la cual esta ingeniería social siempre es parte también de los planes que involucran las logias Illuminati. Podemos ver cómo nos atacan por todos lados. Ya vimos, sistema educativo, la música, el cine, ideologías como el feminismo, como lo LGBT, como los pinches Terians. Esa vulnerabilidad que nos adoctrinan nuestro cerebro desde muy pequeños. Podemos ver, pues, cómo feminizar al hombre, masculinizar a la mujer, ponernos en conflicto, a pelear unos con otros, hombres contra mujeres. Entonces, ahí tienes cómo
el sistema nos ataca por todos lados. Tanto tu alimentación, lo que ingieres, el agua, la pasta de dientes, el sistema educativo, las películas, la música, las ideologías, la ingeniería social. Están por todos lados y pareciera que no podemos hacer nada. Pero recuerda que si nos unimos, todo es posible. Entonces, conejos, los dejo con este último mensaje, del cual es unión, amor hacia la humanidad y las acciones, tu accionar del día al día, que sea consciente y que sea un accionar en el que te hagas bien a ti mismo, ya sea que vayas hacia adentro, que medites, que consumas buena alimentación o que dejes de consumir la música, estas frecuencias que te mandan por la música Illuminati de los artistas MK Ultra. Entonces, hay muchos lugares, como ellos están por todos lados, nosotros tenemos esa arma también de atacarlos también por todos lados. Defendernos, no consumir lo que nos ponen con veneno, no consumir sus ideas, ni creer sus ideas, ni creer su narrativa de que son los buenos, de que nos quieren ayudar. No olvidemos lo que nos hicieron en la pandemia del 2020, cómo nos encerraron y nos metieron cierta tecnología. Les mando un fuerte abrazo, mis conejos, los quiero mucho. Muchas gracias por llegar hasta aquí. No olvides dejarme un comentario, déjame tu like y nos vemos la próxima. Chao, chao.